avui el nostre convidat és el profesor Agustín Fuentes. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bienvenido a las conversaciones en cultura y evolución. Bé, us presento una mica qui és el professor Agustín Fuentes. Ell és professor d'antropologia a la Universitat de Princeton i la seva investigació es centra en el que podríem anomenar el biosocial, aprofundeix en l'entrellaçament dels sistemes biològics amb la vida social i cultural dels humans, els nostres avantpassats i alguns dels altres animals amb els quals la humanitat comparteix estretes relacions. Des de perseguir micos a selves i ciutats, explorar la vida dels nostres avantpassats evolutius, examinar la salut humana, el comportament i la diversitat a tot el món, el professor Fuentes està interessat tant en les grans preguntes com en els petits detalls del que compartim els humans i els nostres parents propers. Ell va aconseguir el seu BA és el Bachelor of Arts and Bachelor of Science en Antropologia i Zoologia i el seu màster i doctorat en Antropologia per la Universitat de Berkeley i ha realitzat investigacions als 4 continents, múltiples espècies i 2 milions d'anys d'història humana. Els seus projectes actuals inclouen l'exploració de la cooperació, la creativitat i la creença en l'evolució humana, les antropologies multiespècies, la teoria i els processos evolutius i l'estudi crític de la raça i el racisme. Fuentes és un científic públic actiu, un conegut blogger, conferenciant, tuiteja, explorador del National Geographic i va rebre recentment el Premi Inaugural Communication and Outreach de l'Associació Americana d'Antropòlegs Físics i el President's Award de l'Associació Americana d'Antropologia i ha estat elegit membre de l'Acadèmia Americana d'Arts i Ciències. I a més, una altra cosa també, el professor Fuentes va ser lector de les Gifford Lectures. I les Gifford Lectures són unes conferències que es donen a la Universitat d'Edimburg des de fa més de 100 anys sobre el tema general és teologia natural, que seria, podem dir, les relacions entre ciència i religió. I per donar-vos una idea, entre els que han donat les Gifford Lectures hi ha el gran psicòleg i filòsof nord-americà, que era... Quin era? El gran psicòleg i filòsof nord-americà. Pinker. No, Pinker no. Bé, el que va fer les varietats de l'experiència religiosa, The Varieties of Religious Experience. Sí, ¿cómo se llama? Me recuerdo el nombre. No, me pierde el nombre ahora. Me pierde el nombre a mí también. Sí. Bueno, un personatge que està a la màxima alçada i és un gran honor que avui tinguem entre nosaltres el profesor Agustín Fuentes. Bien, Agustín, la primera pregunta que hacemos a nuestros invitados es ¿qué relación ha tenido la teoría de Darwin en tu investigación? O sea, ¿qué relevancia tiene Darwin para la investigación que tú llevas a cabo? Bueno, la cosa es que siempre que tenemos que recordar que cuando estamos hablando de Darwin, estamos hablando de aún más de Darwin, ¿verdad? Teoría de evolutivo, los contextos y procesos evolucionarios en la evolución de los seres humanos. Estamos hablando de varios, raíces y contextos teóricos de entender el mundo, ¿verdad? Y el Darwin es un figura central en todo eso. Y lo que me influyó mucho de Darwin fue su manera de observar al mundo, de pensar que tenemos que, para entender los seres humanos, tenemos que entender procesos, ¿verdad? En los otros animales, mamíferos, con especialidad. Y también que hay procesos naturales que podemos entender que nos ayuda a entender más de lo natural, más del material. Podemos entender el comportamiento social y contextos cognitivos, cosas así. Por eso
todo eso es decir, Darwin es muy importante, pero estamos hablando ahora en el siglo XXI de un teoría evolutivo que es amplio, ¿verdad? Que se trata de contextos biológicos, contextos cognitivos, psicológicos y también un parte de filosofía contemporánea. Y por eso, para mí, el Darwin es un clave de recordar que procesos naturales forman un base de nuestras investigaciones, pero hay más, ¿verdad? No es solamente los cambios orgánicos o materiales que es el fondo de nuestro interés. Y que, o sea, tú como antropólogo biológico, bueno, tú has tratado muchísimos temas, ¿no? Pero uno de los temas que has tratado es la naturaleza humana. ¿Cómo Sí. defines tú la naturaleza? ¿Crees que hay una naturaleza humana, muchas naturalezas? Yo creo que hay naturalezas. Hay varias maneras de ser humano con éxito. Y yo creo que eso es muy importante porque siempre pensamos que hay que decir la naturaleza humana es decir, hay una manera de ser humano, una manera de ser hombre, una manera de ser mujer, algo así. La cosa es que los contextos naturales, una naturaleza de ser cualquier especie, es como un nicho bastante amplio. Y entre ese nicho hay variaciones, procesos y contextos que podemos estudiar y entender. La naturaleza humana es, claro, parte de nuestra biología, nuestro material orgánico, pero también es nuestros comportamientos, nuestras historias, nuestros pensamientos. Y de unir todos esos contextos del ser humano es, yo creo, importante pensarlo como antropólogo, que hay varias cosas que tenemos que estudiar, entender. Como abriste al podcast vienes de un centro que se trata de antropología, de biología, de arqueología, de historia. Tenemos que unir todo eso para entender los procesos de las naturalezas humanas. Sí, pero yo no sé, a mí cuando se me habla de naturalezas humanas, en plural, claro, yo pienso que, por ejemplo, ahora estaba leyendo el debate que había sobre el racismo en el siglo XIX. Sí. Y los que estaban contrarios, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, hablaban de la unidad de la especie humana, Sí. siempre, ¿no? Y en cambio las posturas racistas parece que siempre eran los que decían, no, es que no tenemos un mismo origen, que tenemos orígenes diferentes. Oye. ¿No? Entonces a mí cuando se habla de naturalezas humanas en plural, cerca de esta idea de que los humanos no somos una unidad, ¿no? Que los humanos somos, no sé, gente muy diferente. No, pero mira, ¿me oyes o no? Me parece que no te oigo. ¿Me oyes ahora? Sí, yo te oigo, Okay. sí. No, pero estás hablando, mira, de el contexto del siglo XIX y del XX también, este contexto del poligénico y monogénico, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, Eso. sí, pero la cosa que tenemos que recordar es otro debate. Cuando digo naturalezas humanas, estoy hablando entre una raza, ¿verdad? La raza humana, que hay varias maneras de vivir, de ser, de pensar, no que hay varias tipos de humanos. Yo creo que eso es la otra cosa. Porque mucha gente cuando hablan de una naturaleza humana, como acabo de notar Steven Pinker, ¿verdad? Aquí, que dice que mira, hay competición, conflicto, un contexto hobbesiano, ¿verdad? Del filósofo Hobbes. Y eso es la naturaleza humana. Yo pienso que la naturaleza humana es un poco más amplio, que hay varias posibilidades biológicos, cognitivos, cosas así. No es decir que hay varias ramas de humanos. Bueno, hace 1.000.000 de años sí, o 500.000 años, sí, probablemente, pero ahora solamente hay un modo de ser, pero hay varias opciones entre ese modo de ser humano. Claro, ¿no?
Sigamos con esta cuestión del racismo, ¿no? Porque esto es una cosa que tú has tratado. Eh, hay en Cambridge hay un college, el King's College, que tiene una especie de ¿cómo se dice esto? De vidrios, ¿no? De Sí, cristales, ¿no? En que hay imágenes de personas que han sido miembros del college, ¿no? Importantes, ¿no? Y entre los que había Roland Fisher, ah, que, ¿sabes? Roland Fisher, sí, uno de los grandes fundadores de la moderna, síntesis moderna, matemático y biólogo británico. Pero los estudiantes parece que pidieron que se retirara esa imagen, porque resulta que Roland Fisher, bueno, era un racista absoluto, ¿no? Es decir, partidario de la eugenesia, que estaba muy preocupado porque los pobres tenían más hijos que los ricos, en fin, ¿no? Claro, es una persona que escribía en los años 30, pero bueno, no sé, a mí es una cosa que me preocupa que gente vamos, que no son cualquiera, sino que son personas de sí, una capacidad intelectual muy remarcable, hayan tenido esas opiniones. Y aún más sí, recientemente, ¿no? El mismo James Watson, ¿no? Que sí, ganó el premio Nobel, dijo, me parece a principios de los 2000, que coeficiente de inteligencia de los afroamericanos era inferior a los de origen europeo, ¿no? sí. No sé, claro, No, otra mira, persona, ¿no? A mí esto me preocupa mucho, ¿no? Que haya gente de esta categoría, no sé, sí. que tengan opiniones que a mí se me parecen que son muy racistas, ¿no? Pero, Bueno, la cosa es, mira, como el Watson diciendo que todos los africanos no tienen el cognición en comparación con los europeos o algo así. Es una sí, tontería, pero la cosa es que al mismo tiempo que Watson y Crick y muchos más trabajaban lo del ADN, ¿verdad? Entender, se contribuyeron mucho a nuestro entendimiento de contextos genéticos. Y también el Fisher con sus análisis y su matemática sobre, bueno, sus contextos estadísticos sobre el cambio de genes y de la genética poblacional, han contribuido algo, pero al mismo tiempo son gente, en este contexto, hombres que tienen opiniones súper racistas que no son basadas en su ciencia. Y entonces tenemos que recordar que puede ser un persona bastante, bueno, no mal educado, pero con pensamientos que no vienen de su ciencia, pero vienen de tu formación en una cultura que puede ser un poco racista. Y por eso yo creo que yo voy a seguir leyendo lo de Fisher, pero no voy a mí no me da ganas nombrar premios con el nombre de Fisher, o tener su foto e imagen ahí en la fachada. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que los contextos de su tiempo son importantes, sí, pero también la influencia de los científicos es muy potente adentro de las ciencias y también afuera, y tenemos que recordar y notar cuando ellos están diciendo cosas que no tienen base en biología o en contextos de ciencia y están usando su posición para promover contextos racistas. Y eso yo creo, estamos en un buen momento de reconocer eso, pero también al mismo tiempo entender que estos contribuciones a la ciencia pueden seguir importantes, pero no vamos a dejar de hablar de contextos estadísticos que introdujeron Fisher y otros, pero al mismo sí, tiempo no tenemos que bueno, seguirlos como dioses. claro, claro. Pero es algo que a mí siempre me ha preocupado, ¿no? Es decir, puede haber personas racistas, claro, esto es preocupante, pero cuando personas de tanta categoría, ¿no? Sí. Dices esas afirmaciones, ¿no? Pero mira, eso es algo importante en el contexto de la evolución cultural, ¿verdad? El poder del pensamiento, del sistema del racismo es tan potente que hay gente que son bastante inteligentes, que tienen buena formación, que siguen como racistas.
Sí, aunque hay bastante información que se nega a ese pensamiento que hay mejores humanos y peores humanos y grupos de humanos, pero el poder de los conceptos del racismo culturalmente es algo, eso debemos estudiar. Yo estoy empezando a estudiar eso en el contexto de evolución cultural también. cierto, cierto. A ver, vamos a ver algún tema así un poco menos polémico. Los humanos, lo que llamamos humanos anatómicamente modernos, hemos existido 200.000 años, creo, una cosa así, ¿no? Quizá más o 300, menos, bueno, quizá sí. 300, ¿no? Pero lo que se llama cultura simbólica, es decir, la aparición de figuras, de pinturas, eso no se va más allá de 70.000 años o algo así, ¿no? Bueno, tenemos que tener cuidado porque, mira, acaba de publicar un artículo ahora, hace unos días, hablando del uso de ocre, ¿verdad? Ese Sí, pigmento ocre de que es rojo, hay varios colores. Y tenemos indicaciones que hace 500.000 años había ah, contextos en África, en otros sitios que lo estaban usando y lo usaban regularmente en muchos sitios en 200 o 150.000 años en el pasado. Y entonces, estas obras de arte en cuevas, ¿verdad? Eso es impresionante, hace los figurinas y cosas así, pero sí, tenemos cosas con más antigüedad, 200, 300, 400.000 años en el pasado, que son, bueno, no podemos decir que son símbolos, pero son figuras que tienen, que son creídas sobre un contexto imaginario o no representan algo completamente material. Son símbolos, pero no podemos entender cuáles símbolos son, ¿verdad? Yo creo que claro, claro. este cambio, yo he publicado varios artículos con un colega, Mark Kissel, aquí en los Estados Unidos, hablando de este proceso de creatividad, imaginación, y yo creo que es bastante antiguo y es algo importante en emergencia de los seres humanos. A mí no me gusta mucho esta palabra humano moderno, porque el contexto Mm, moderno es un poco problemático, pero mm, el humano contemporáneo, ¿verdad? Entre sí, los últimos 2, 3, 400.000 años, vemos cosas culturales complejas, materiales, que indica que estamos mirando al mundo, imaginando cosas nuevas, intentando que esas cosas son reales, son materiales. Y eso es bastante importante, yo creo, en nuestra historia. o sea, entiendo entonces que tú no crees que haya porque yo había leído, en fin, yo no soy especialista en paleoantropología, pero que se veía siempre una especie de vacío entre los primeros humanos, digamos, contemporáneos, ¿no? Sí, 200.000 años, y luego esta especie de revolución simbólica que parece que tiene lugar hace 70.000 años, ¿no? Es decir, sí. bueno, ¿por qué Hace 25 años, 20 años, 10 años, sí, eso en el contexto arqueológico, pero ahora hoy en día entendemos que no hay esa línea, ¿verdad? De Ah, este primitivo o moderno. Es que hay varias cosas entre los últimos 300, 400, 500.000 años que vienen y desaparecen, que aparecen y desaparecen, que aumentan, que desaumentan. En los últimos 100.000 años, 120, 130, algo así, hay más y parece que es más común tener las cosas así. En los últimos 70.000 años, el arte silvestre y cosas así aparecen en todas partes. Pero ujú, antes hay, pero no es común mm, o no es en todos los sitios. Y por eso es un poco interesante pensar que estos experimentos culturales tienen su historia y son más antiguos que hemos pensado. No hay una revolución, bueno, no hay una revolución breve. La mm, revolución es sobre 2, 3, cientos sí, millones de años. sí, sí. Y, digamos, pensando en la especie humana,
comparando con otras especies. ¿Tú cómo defines, como antropólogo, cuál crees tú que sería la singularidad humana si existe, ¿no? Porque tradicionalmente hemos pensado que es la cultura, ¿no? El conocimiento cultural. Pero hay muchos zoólogos, ¿no?, que dicen que no, Sí, que la cultura existe entre los animales no humanos, ¿no? Formas de sí, conocimiento. Estoy pensando en Andrew Whiten, por sí, ejemplo, que ha sí, hecho sí. trabajos con primates y para él está muy claro que hay conocimiento cultural que se transmite de generación en generación. Por tanto, no sería la cultura lo singular. ¿Cómo crees Sí. que hay algo que sería singular en la especie humana? Bueno, yo creo que, mira, la cultura en otros animales hay. Bueno, pero claro, en ballenas, en los chimpancés, en varios mamíferos, los monos, hasta lobos, pero también en algunos pájaros. Pero la cosa es la cultura humana es un poco distinto, ¿verdad? Porque tenemos habilidad, tenemos idiomas, lenguaje, tenemos capacidad de crear símbolos y usarlos. Yo creo que es todo eso como un conjunto que es la cultura humana, que es muy, muy distinto. Único, no sé, pero distinto. Y entonces yo creo que no podemos mostrar que hace no sé cuánto tiempo en el pasado había una línea y en esa línea todos los más recientes son humanos y los detrás de línea son otra cosa. Pero al mismo tiempo, tenemos que reconocer que nuestra cultura es distinta y tenemos un nivel de complejidad que no existe en otros animales, yo creo. Yo creo que esa es la cosa, es la complejidad de nuestra cultura. ¿Y cuáles serían los orígenes evolutivos de esta diferencia, ¿no? ¿Por qué hemos sido diferentes, ¿no? ¿Hay alguna Eh, explicación para eso? Sí, bueno, hay varias. Y la cosa es que es muy difícil. Una cosa es el contexto cognitivo, ¿verdad? El neurobiología de los seres humanos hace mucho tiempo ha cambiado. No es solamente un cráneo enorme, ¿verdad? Un cerebro grande, pero también es cambios en bueno, un cerebro mamífero base, los cambios de los primates y también los cambios de los homininos y los cambios en el genus Homo, que es nosotros, y los cambios en los más recientes humanos. Yo creo que hay contextos y posibilidades cognitivos que tenemos que no hay en otras especies. Y también esta habilidad de usar nuestras manos, de manipular al mundo, de crear, herramientas, de iPhones, cualquier cosa. Estamos manipulando al mundo, al material del mundo, en maneras que los otros animales no pueden hacer. Y creo que es una combinación, ¿verdad?, de nuestros Sí. contextos simbólicos, nuestra cognición e imaginación y esta habilidad de manipular al material del mundo. Yo una explicación que yo había oído mm, para explicar, digamos, un poco los orígenes de la singularidad humana, pero no sé si es válida o hasta qué punto puede ser válida, ¿no? Es que se decía que los humanos, digamos, la revolución cultural humana, si puedo hablar así, comparada con los primates más cercanos a nosotros, pueden ser los chimpancés, surgiría de un contexto de mala adaptación, ¿no? Es decir, Mm. hace 2,5 millones de años, los australopitecos o los que fuesen se quedaron aislados en la sabana, no estaban adaptados para vivir en la sabana y entonces tuvieron que adaptarse en vez de con el cuerpo, con el comportamiento, ¿no? Sí. Aparte con el comportamiento quiere decir que tiene que crecer el cerebro para... No sé si es cierto esta Bueno, yo creo explicación. que es cierto, claro que es cierto, pero no es mala adaptación, ¿verdad? Los australopithecus y todos tenían sus adaptaciones al contexto Mm. físicamente, pero también cognitivos. Y yo creo que cuando ya empezaron hace 3 millones de años manipular a piedras, a hacer herramientas muy básicos, ese contexto, ese contexto ecológico de tener herramientas, también empieza a cambiar el comportamiento, empieza a cambiar las interacciones cognitivas de aprendizaje, de comunicación y también, bueno,
no es mala adaptación, pero es una manera de adaptación al mundo, no solamente orgánico en el contexto material. Es también una serie de adaptaciones cognitivas y de comportamiento. Y eso tiene como interacciones que aumenta la complejidad de comportamiento y de cognición en nuestro linaje, ¿verdad? Y cuando ya hace 1.000.000 de años, 1.000.000 y pico de años, también tenemos esta cosa de los infantes, de los seres humanos, tardan mucho en crecer, que casi todo el crecimiento del cerebro, más o menos 60% del crecimiento del cerebro es afuera, es después del parto, es afuera en el mundo, en el contexto social. Ajá, Y eso ajá. es único. Y ese cambio también se necesita un montón de cooperación sobre el cuidado de los niños, pero también cooperación entre contextos nutricionales, de defensa del grupo, todo eso. Yo creo que es varios niveles de complejidad aumentando, interactuándose, que se cambió el nicho humano, que era el fundación, ¿verdad?, de esta trayectoria en donde nos encontramos. Claro. Y siguiendo con esto de que nos singulariza, hay, bueno, toda esta polémica sobre el lenguaje, ¿no? Sí. El lenguaje, somos los únicos que tenemos lenguaje. Y bueno, la teoría clásica de Chomsky, que tenemos esta gramática, ¿no? Gramática universal. ¿Cómo ves tú esta idea de que el lenguaje es algo innato y cuál puede ser el origen? ¿No? Porque no me queda claro ahí cómo... Sí, no queda claro por nadie. No queda claro, ¿no? Hay un montón de publicaciones, pero bueno, mira, es muy difícil. Tenemos lenguaje, ¿verdad? Tenemos lenguaje. El lenguaje forma nuestro cerebro, nuestras vidas, nuestras sociedades. Y el lenguaje, claro, tiene sus raíces evolutivas, tiene su historia evolutiva. Pero al mismo tiempo es casi imposible entender cómo evolucionó algo tan distinto en el mundo de animales. Y entonces Chomsky y otros dicen que gramática universal, no sé, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que capacidad de tener el lenguaje, de construir idiomas, eso es algo que viene, que es una capacidad de los seres humanos. Pero yo no creo que hay algo en nuestro cerebro que es como director del fórmula de idioma, ¿verdad? Que eso no, gramática universal es un poco demasiado, yo creo, controlado. Yo creo que es un poco más que idiomas, lenguajes, este modo de comunicación. Su historia evolutiva tiene contextos algo de contextos vocales, claro, pero también contextos del comportamiento, contextos del uso de las manos, uso de ser en pie. Varias cosas se unen basados en una especie, los homininos, los australopithecus o cualquier sea, que ya tenían un nivel de comunicación que fue bastante complicado en relación con los chimpancés o algo así. Y seguimos aumentándolo al mismo tiempo que estamos mirando al mundo y cambiándolo con símbolo, con herramientas. Eso también nos ayuda en aumentar nuestra habilidad de comunicar y llegamos a idiomas, llegamos al lenguaje, pero ¿cuál es el clave ahí? No sé, no tengo ni idea. Y yo creo que en este momento nadie lo tiene. Y la antigüedad tampoco lo sabemos, ¿no? Lo antiguo que puede ser. Mira, acaba de leer algo que dijeron que hace 70.000 años, lenguaje, idiomas. Es imposible, sin ir nosotros al pasado a escucharlo, será casi imposible porque no fosiliza, ¿verdad? El contexto arqueológico. Hay muchos que dicen que, mira, si puedes pintar en un pared de una cueva, claro que tienes idioma. Y eso me suena, pero no pueden, la evolución de capacidad de hablar no tiene que ser antes de pintar. Claro. No, una conversación que tuvimos con Eudald Carbonell, paleoantropólogo catalán. Sí, no, muy famoso y su trabajo es buenísimo. En Atapuerca, ¿no? Él está convencido de que el Homo antecesor, ¿no? De que 300.000 años
él tenía lenguaje, ¿no? Y lo dice a partir de los huesos que han encontrado del cuello, ¿no? Dice, claro, No, pero mira, clarísimamente. lo del cuello, mira, los chimpancés pueden hacer sonidos que lo puedes entrenarlos a tener unas palabras, ¿verdad? Los perros pueden tener 300 palabras o 400 palabras, pero no tienen lenguaje, ¿verdad? Yo creo que, bueno, mira, si vas a Atapuerca es un ejemplo buenísimo, porque ahí en Atapuerca, claro, hay una sociedad muy complejo, hay comportamientos muy complicados y muy profundos que en contexto cognitivo tenían lenguaje, no sé. Yo creo que tenían un nivel de calidad de comunicación más que cualquier otro primate en este momento. Pero era el lenguaje como lo de nosotros. Claro. No sé. Claro. Bueno, vamos a ver, continuamos con estos temas así que no son muy polémicos, como por ejemplo la sexualidad humana, ¿no? Ya sabes que aquí en España hemos tenido esta ley trans, ¿no? Que ha dado lugar a tanta polémica, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Hay una sexualidad más natural que otra? ¿Cuánta sexualidad es humana? Mira, esto es, wow. No, estoy escribiendo un libro sobre este tema ahora, la biología del sexo y sexualidad, porque yo creo que es muy importante, porque gente no entiende. Gente habla mucho de sexualidad, pero no entienden la variación y el contexto biológico que tenemos que entender antes de tener todos estos discursos culturales. Mira, yo creo que en lo que podemos entender del pasado, es parte basado en nuestros cuerpos de hoy y nuestros comportamientos, ¿verdad? Porque no, hay muy poco, el sexo no hay fósiles del sexo, tampoco hay bueno, restos arqueológicos, bueno, muchos que nos indique qué tipo de sexualidades había antes. Pero la cosa es que podemos estudiar los seres humanos ahora y los primates, ¿verdad? Los primates que están aliados, los simios, los grandes simios, chimpancés, gorilas, orangutanes y nosotros, para ver qué es un base potencialmente, evolucionariamente, de nuestra sexualidad. Y algo que es importante entender es que todos los grandes simios y los seres humanos tienen varias sexualididad, heterosexual, homosexual, y lo importante es, y muchos otros primates lo tienen también, es que el uso del sexo, los comportamientos de sexualidad, es algo social y algo biológico. Y la mayoría de mucho del uso del sexo es en un contexto que no es reproductivo, que es algo social, que es para manipular, para ser amigos, para manipular contextos sociales. Y por eso yo creo es importante entender eso como un base y entonces mirar a los seres humanos ahora y notar que hay varios, cross-culturalmente, varias sexualidades y modos. Al mismo tiempo, tenemos que entender que reproducción es muy importante para una especie. Y entonces tenemos que pensar en el contexto biológico del cuerpo, pero separarlo un poco del uso del comportamiento sexual como social. Y entonces las dos cosas están relacionadas, pero no son iguales. No es decir, yo estoy diciendo que gente que dice que, mira, no, el sexo natural es solamente en contexto de reproducción. Un macho y hembra se unen y producen bebés. Claro, eso sí pasa, pues, evolución es imposible sin eso, pero al mismo tiempo, en muchos mamíferos sociales, y aún más en los primates y más en los grandes simios y los seres humanos, el uso de sexualidad, de los comportamientos sexuales, son claro, el centro del comportamiento social. Y entonces tenemos que estudiarlo así. Y cuando estamos hablando de la evolución de sexualidad en los seres humanos, tenemos que pensar que eso es una herramienta. El sexo es una herramienta social. Bueno, una historia que yo había oído era que la sexualidad humana era distinta de la sexualidad de otros primates por el hecho de que las hembras humanas pierden
los homínidos no sabemos en qué momento pierden el estro, ¿no? Es decir, la manifestación externa de la ovulación, ¿no? Sí. Y eso hacía pensar que la sexualidad humana era más para crear vínculos, mientras que la sexualidad entre los chimpancés, por ejemplo, sería puramente reproductiva. Oh. Pero mira, en los chimpancés, en los bonobos, que El son bonobo sí, una es distinto. especie de Los chimpancé, bonobos. pero también en los chimpancés Sí. comunes, también usan el sexo social mucho. Ah, también. Entre machos usan el sexo siempre para aumentar con sus colegas, para aumentar relaciones y cosas así. Y también en los macacos, en varios otros, y en los gorilas también Sí. usan el sexo social como eso, como un herramienta para manipular otros o acercarse a otros, cosas así. Y hay varios mamíferos y varios primates que es casi imposible notar fisiológicamente, bueno, mirándolos cuando están en estros, ¿verdad? Pero en todos ellos hay comportamientos. Las hembras y machos cambian un poco en esa época de reproducción. Pero los seres humanos, hombres y mujeres, siempre pueden hacer el sexo durante, bueno, mucho de su vida. He notado que has puesto el Five Sexes de Anne Fausto Sterling, que es buenísimo. Sí, también, no, hay varios libros recientemente y lo mío va a salir en un par de años, algo así, cuando lo termino. Qué bien. Entendiendo que la sexualidad de los seres humanos es súper complicado, pero tiene sus conexiones a nuestra biología y también a nuestra evolución. Los cambios en complejidad y también este contexto del lenguaje y cognición en nuestra historia evolutiva, yo creo que ha puesto un base para tener todos los comportamientos culturales y sociales muy complicados, pero el sexo es algo que es en los seres humanos muy, muy complicado. Y en el momento contemporáneo tenemos morales, leyes, contextos de fe, religión, todo eso está mezclado en el... No podemos hablar de sexualidad ni sexo sin invocar todo un mundo de conflicto. Claro, claro. Bueno, uno de tus libros eran las mentiras esas que nos han contado, ¿no? Y me parece que entre las mentiras que había era la monogamia. Sí. ¿Por qué es una mentira la monogamia? A ver. No, la mentira es que la monogamia es algo natural y el contexto evolutivo de los seres humanos. Eso no es decir que no hay parejas, porque los seres humanos forman parejas sobre reproducción y sobre amistades y amores y todo eso. Y la pareja es algo central en nuestra historia evolutiva, y eso es bastante claro, pero eso no siempre es... igual que monogamia, ¿verdad? Porque hay muchas parejas, en otras especies también, que los hijos no solamente vienen de los dos del pareja. Y entonces yo creo que la mentira de monogamia y del misentendimiento del pareja es que pareja es algo tan importante en los seres humanos, pero al mismo tiempo eso no siempre está igual que monogamia. Claro, ¿no? Me parece que no sé si fue Joe Henry que tiene un artículo en el que dice que la monogamia en Europa había disminuido el conflicto intramasculino y esto había ayudado al desarrollo de la complejidad, ¿no? No, ese ¿Cómo es su ves tú libro, esa teoría? su último libro, The Weirdest People, lo tengo Well, aquí, the no sé word, dónde sí. está. The Weirdest People in the World, lo tengo, bueno, no sé, está por aquí, acabo de escribir un ensayo sobre eso. Sí, él dice que, mira, los cambios en el oeste y norte de Europa, el cambio de la iglesia protestante y todo eso, los cambios de residencia y de leyes leyes y de residencia y de familia y cosas así, cambiaron la cultura de las culturas de esa zona y en esos cambios aumentaron el individualismo, contextos, varios específicamente contextos políticos y aumentaba posibilidades
de lo que ha pasado con los ingleses y los franceses y alemanes. Es interesante porque su modelo no funciona totalmente en el mundo ibérico y el mundo del Mediterráneo, pero él se dice, mira, estamos hablando un poco más del norte. Muy relacionado con este tema del matrimonio y del sexo estaría las relaciones de género, ¿no? Es decir, Sí. los antropólogos culturales estamos acostumbrados a pensar que el género pues, es una construcción social, pero claro, género también tiene una base biológica, ¿no? ¿Cómo ves tú las relaciones cultura, biología en los comportamientos masculino y femenino? ¿Cómo Bueno, explicas? como digo, estoy metido leyendo y escribiendo sobre esto ahora, que es muy difícil, ¿verdad? Yo, siguiendo el trabajo de Anne Foster Sterling, que hemos notado, y también de Sari Van Anders, de Janet Shibley Hyde, de muchos que están trabajando en este contexto género y sexo, usan el palabra sexo-género o género-sexo ahora, porque nunca, en realidad, no podemos extraer, no podemos separar, ¿verdad? Género y sexo en cualquier contexto. Y yo creo que, mira, este contexto, el pensamiento, cuando hablamos de masculino o femenino, claro, estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de hormonas, estamos hablando bueno, contextos materiales, pero también estamos hablando de la interacción cultural con esos cuerpos, con esos sistemas fisiológicos. Y entonces, género, yo creo, es algo que es construido, pero no es construido sin cuerpos. Y entonces es la interacción entre los cuerpos. Yo creo que es muy interesante. Mira, hay varios estudios recientemente que están mirando a los cerebros, procesos distintos, ¿verdad? En mujeres y hombres, en los cerebros. Y lo interesante es, algunos de esos procesos no son entre hombres y mujeres, pero entre gente que se identifican muy masculino o muy femenino. Y entonces, eso es algo, yo creo que eso es género, ¿verdad? El género cambia el cuerpo también influye el género. Claro. Bien, déjame hacer una cita de tu libro, en Why We Believe. Sí. Un libro muy amplio, ¿no? Tratas muchísimos aspectos del comportamiento humano y entre ellos el comportamiento religioso, ¿no? La religión. Sí. Y dices lo siguiente, ¿no? Te cito literalmente, dices, some evolutionary hypotheses claim to offer explanations for key contents of religious belief systems. I believe they do not succeed in these efforts. Such approaches offer functional and other reductive narratives about specific transcendent experiences. But these experiences, almost by definition, resist reductive materialistic descriptions. ¿Qué crees tú que les falta a las hipótesis evolucionistas sobre la religión para explicar el fenómeno religioso? ¿No? Porque Sí, dices bueno, que son... No, mira, es que muchas explicaciones evolutivas para evolucionistas, para religión, están en un contexto de adaptación. Gente de esta fe piensa en esto porque funciona de esta manera en su contexto para aumentar el grupo, para aumentar el control, para no sé qué, aumentar los números de hijos, cualquier cosa. Yo creo que es importante, hablando con gente de fe, el sentido, la experiencia, el sentido, las percepciones de creer, de estar metido en un fe, que yo creo que es muy importante. También los contextos funcionales son importantes, pero no expliquen todo. Mira, yo vengo de familia, ¿verdad? Familia católica, pero no tengo fe en ese contexto, no soy practicante. Pero al mismo tiempo, cuando entro al catedral en Córdoba, me impresiona mucho. Eso es increíble, ¿verdad? En Córdoba ahí el catedral y también la mezquita, los dos ahí en el mismo sitio. Estoy con un sentido de
hay más, que eso me impresiona. ¿Por qué? Bueno, para mí es cultural y también arqueológico, ¿verdad? Porque a mí me encantan los edificios y también, pero es historia. Pero mucha gente cuando entran en un catedral o iglesia, sienten de verdad más. Y yo creo que eso es importante para entender. Y yo no pienso que eso es una locura o eso es un truco del cerebro. Yo creo que eso es parte de la experiencia de religión y tenemos que entender eso, estudiar ese contexto también. No solamente pensar que todos estos contextos de la práctica de fe, de rituales y todo, es para obtener sus evoluciones solamente para obtener contextos de adaptación o funciones. Yo supongo que hay dos tipos de explicaciones tú que puedes utilizar, ¿no? Es decir, Sí, puede haber una lógica evolutiva, ¿no? sí, La creencia religiosa, como lo puede haber en cualquier otro aspecto de la cultura, pero después no puedes negar que hay un aspecto no sé, de experiencia o de conocimiento que no tiene por qué reducirse, ¿no?, a esta lógica sí, evolutiva, ¿no? Es lo sí, que me parecía a sí. mí, ¿no? Y eso yo creo, esa percepción, esa Sí. experiencia, tiene un papel en el comportamiento del individuo, pero también en la sociedad. Y entonces yo creo es importante, especialmente cuando consideramos evolución cultural. Claro, porque el fe tiene un gran impacto, no solamente en su contexto de adaptación, pero el contexto del individuo, de la familia, del barrio, de la iglesia. Yo creo que es súper importante. Pero muy difícil estudiar, ¿verdad? Muy difícil. Porque como antropólogos, ¿verdad? O etnólogos. Vamos hablando con gente, pero es casi, si no participa, si no es parte de un fe, es casi imposible entender esa experiencia. No, hay una parte, yo pienso que hay una parte en la experiencia religiosa que se escapa siempre de cualquier marco explicativo, ¿no? Que Sí, siempre te quedas, sí, ¿no? Bueno, hay este sentido de trascendencia que podemos sí. buscar todas estas explicaciones biológicas, adaptativas, no sé qué, pero que no se termina, ¿no? Por eso me gusta No, tanto esta frase. Esta frase tuya te la cito porque me... no es el contexto de trascendencia. Mira, podemos mirar todo en el cerebro, las acciones, el cognición, todo eso, pero no llegamos Claro, a entender en total esa experiencia. Y por eso yo creo es algo que como antropólogo me interesa mucho, ¿eh? Porque, claro, eso es decir que lo que sale, lo que emerge, el contexto de fe o experiencia, es más de solamente los partes que podemos ver o medir. o medir, claro, claro. Um, otra cuestión, otra crítica que haces en tu libro es la tesis de Steven Pinker, que ya lo hemos mencionado antes, ¿no? En The Better Angels of Our Nature. Bueno, esta tesis que tiene él, ¿no? De que cada vez somos menos violentos, más pacíficos, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, no? Es decir, es cierto. Bueno, Tú criticas la idea esa de que los primitivos eran muy violentos, ¿no? Que está sí, la idea sí, que sí. Hay dos críticas que son importantes. Al primero, los que acabas de notar. Mira, tenemos un montón de evidencia. Hay un libro, Emergent Warfare, por Nam Kim, el profesor Nam Kim y el profesor Mark Kissel, que pone todos los datos de los últimos no sé cuántos millones de años y hasta el reciente, hasta los últimos 10.000 años, los datos que tenemos sobre violencia, agresión en los seres humanos y los australopíticos y todo eso. La cosa es que no hay evidencia que la violencia intergrupal como guerra o la homicidia, el conflicto violento entre individuos, fue uno de los mayores o el principio contexto de la selección en nuestra evolución. Y eso no es decir que no había conflicto, no claro. había fatalidades, no había guerras, violencia. Es decir, que la guerra, como entendemos hoy, y
modo de un conflicto cruel como homicidios, con este contexto de matanza, ¿verdad? Del mismo especie. Eso es algo que es bastante recientemente de ser común, de ser algo central en la experiencia de los seres humanos. Y por eso yo creo que el Pinker, que su argumento está basado en los antiguos eran más violentos y más como hicieron más guerra que hoy, que hemos mejorado mucho, y él dice porque el mundo europeo nos ayudaba a entender cómo ser civilizado y cosas así, que es una tontería, pero yo creo que eso los datos dicen que eso no es verdad. Al otro lado, en el momento ahora de Steven Pinker y otros decir que estamos bien, estamos mejor ahora que antes, yo digo, mira, el siglo XX, no, la guerra civil en España, las guerras mundiales, primero y segundo, Vietnam, Corea, y lo que está pasando ahora en varios lugares del mundo, el sufrimiento entre billones de humanos. ¿Cómo puedes decir que hemos mejorado? No estoy diciendo que fue peor o es peor ahora, pero capacidad de ser cruel y violente es algo que es parte de nosotros, pero también la capacidad de ser compasionante, del amor, de la ayuda, cooperación, eso también es importante. No hemos cambiado mucho, lo que ha cambiado es el contexto tecnológico, el contexto político, el contexto económico. Bueno, él utiliza una especie de cálculo de probabilidades, ¿no? Te dice, si estuvieses viviendo en una sociedad de cazadores-recolectores, tu probabilidad de morir violentamente sería mucho más alta. Pero sus datos son equivocados. Los que, mira, nosotros, yo y unos colegas hace como 5 o 7 años publicamos usando los datos que usa Pinker, algo que se nega a todo lo que está diciendo Pinker. Él estaba usando datos malos o datos que apoyan su argumento cuando hay un montón de más datos y que no apoya su argumento. Yo creo que eso es muy importante. Eso no es decir que no podemos ser muy violentos y horribles, pero es decir que eso no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es nuestro contexto simbólico. Guerra necesita cooperación, pero también simbolismo y contextos políticos y económicos. Y esos son recientemente. Antes no había grandes ciudades o grandes bancos o grandes habilidades políticas. Eso es necesario para tener guerra. Claro. Mira, déjame hacerte una pregunta que me ha dicho Nuria especialmente que te la haga. Te leo lo que ella me ha dicho. Me ha dicho, ¿qué piensas tú desde una perspectiva evolucionista, pero también ética, de la tecnología CRISPR-Cas9? Conocida como las tijeras de la edición genética, que permite editar el genoma humano y que valió el Premio Nobel de Química en 2020 a Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, ¿no? ¿Cómo ves tú esta? El CRISPR es muy interesante y ahora hay cosas mejor que CRISPR, ¿verdad? Que podemos manipular al ADN, a la secuencia genética, para manipular el crecimiento, el desarrollo de cuerpos y de comportamientos, de enfermedades, varias cosas. Pero no es, todo el mundo piensa que es fácil. Y la cosa es con el CRISPR, ¿verdad? Cambiamos una cosa pequeña en no una rama o algo así. Y podemos cambiar las piernas del rama, pero también cambia otras cosas fisiológicas. La cosa, todo se ha conectado. Y entonces todavía no estamos a ese punto que podemos cambiar solamente cositas sin impacto en el desarrollo del cuerpo. Y por eso has notado que todo el mundo dice, con el CRISPR ya podemos tener el fin de enfermedades, todo eso. Y no estamos a ese punto. Están manejándolo, pero no tanto. Pero también tenemos que pensar que llevamos miles y miles de años haciendo los cambios genéticos en otros animales vía la domesticación y cosas así. El CRISPR es el último herramienta que tenemos, pero llevamos mucho tiempo manipulando los cuerpos de organismos. Y yo creo que el CRISPR es el último. El contexto ético del CRISPR es
pensar que puede hacer más que puede, más que es limpio, que es que es un herramienta bastante limpio y fácil. Y también pensar que debemos manipular a los infantes antes de nacer. Yo creo que tenemos que tener esa conversación. Eso es, no sé, es moral o debemos decidir qué color de ojos debemos tener nuestros hijos. No sé. Claro, ¿no? A mí se me ocurre ahora otra frase, ¿no? Lo que pasa es que los nombres hoy se me olvidan todos, ¿no? No sé quién la dijo que la evolución siempre es más inteligente que tú, ¿no? Claro, No, nosotros y eso es la podemos... cosa, que todo está conectado en el desarrollo del cuerpo y entonces de cambiar algo en al ADN o en un cel cambia muchas cosas y todavía no entendemos todo del desarrollo. Y por eso el CRISPR, aunque ha tenido algunos éxitos, todavía no está en ese punto de ciencia ficción, ¿verdad? No estamos en el punto de hacer como dicen en inglés, los designer babies. No, claro, claro. No, pero esta idea de intervenir en la evolución, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo también cuando hablábamos con Eudald Carbonell, que él tenía muy claro, ¿no? que el progreso humano está en nuestra capacidad de decidir, en cierta medida, la evolución, lo que antes había sido un proceso que no podíamos decidir, ¿no? Pero claro, a mí se me ocurría, ¿no? Esta frase que te he dicho, ¿no? Es que la evolución siempre será más inteligente que nosotros, ¿no? Sí, bueno, evolución, los procesos evolutivos están haciendo cosas sobre mucho tiempo con varias conexiones con historias. Y nosotros que pensamos que somos dioses de vez en cuando, intentamos manipularlo así de repente. Y eso, yo creo, mira, mirando todas las películas de ciencia ficción y leyendo las novelas de ciencia ficción, casi siempre sale mal. Yo creo, eso es importante de recordar, sí. Bueno, Agustín, ha sido un placer esta conversación y ha sido un honor que pudieses hablar con nosotros. Y bueno, creo que hemos aprendido mucho. Gracias. No, muy divertido, muy interesante. Estos tipos de conversaciones yo creo que son tan importantes porque, mira, es el contexto de evolución, el entendimiento del desarrollo del cuerpo, del ser humano, no solamente debe estar aislado en el clase de la universidad. Esto es algo que tenemos que aumentarlo y descubrirlo como público, no solamente como académicos. Además, a mí lo que más me gusta más de tu trabajo, entre muchas cosas, es la manera como has sintetizado la parte biológica y la parte cultural, ¿no? ¿Por qué los antropólogos tenemos que tener esta distinción? Unos tienen que ser culturales, otros biológicos, ¿no? Es una cosa que a mí siempre... Y aquí, bueno, en Estados Unidos me parece que no es tan radical, pero es que aquí en Europa, sí. La antropología biológica se hace en la Facultad de Biología y la antropología cultural en las facultades de letras y no tienen ninguna relación una con la otra, ¿no? Yo pienso que tendrían que no sé, ¿no? Tendría que ser como los seres humanos. Como los seres humanos, ¿no? Somos bioculturales, siempre. Claro. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Fantástico. Ha sido fantástico.